milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Bienvenidos nuevamente para acompañarlos aquí en Todos al Poder, una manera distinta de conocer a nuestros políticos, de poder llegar a ellos, y en esta oportunidad voy a entrevistar a alguien muy especial. Él es Jesús Pochi Leguiza, más conocido como Pochi, ¿es así? Lo conocen más por ese sobrenombre. Es así. Ya quedó como desde el cariño Pochi Leguiza. Sí, porque ese es varios sobrenombres tengo, pero ese Sí. es el más amplificado. El que más se escucha, ¿no es cierto? El que más está sonando y cada vez más fuerte, que ya vamos a estar hablando de eso también. Vamos a ver. Precandidato a senador nacional por ECO. Y yo creo que realmente es un compromiso muy grande el que se viene. Así es un compromiso que hicimos con el Partido Conservador Popular, el de Solano Lima, que acompañó muchas veces al peronismo. Hicimos y participamos en ECO, somos la alternativa a la opción o alternativa con quien estuvo la semana pasada acá en este mismo programa, que es con Pedro Brayar, así que nos complementamos en la suma de votos. Entre los tres candidatos tenemos que sumar votos para el ECO. Bueno, y de una vasta trayectoria ya, ¿no es cierto? Muchísimos años de trabajo. Estábamos contando un poco fuera de cámara lo que decíamos, que es economista, pero hay cosas que son muy interesantes y muy importantes. Sí. El ir y el volver y seguir trabajando en pos de nuestra provincia. Ah, sí, yo me fui muy joven. Jovencito, a los 22 años, muy joven para irse de nuestra ciudad. En Resistencia terminé de estudiar a los 22 y con 6 meses de atraso. O sea, 22, casi 23 terminé de estudiar, Ahí. pero 22. Ingresé al Servicio Exterior de la Nación con un señor que se llama José Enrique Massa, que vive acá a una cuadra, acá en Rivadavia, entre España, quiero decir, entre Rivadavia y 3 de Abril, se hace un amigo. Y los dos entramos al Servicio Exterior de la Nación, porque en esa época el Servicio Exterior de la Nación, que el área comercial dependía de la Secretaría de Comercio. Sí. Ahí era Leopoldo Tetamanti, el secretario, el ministro era José Gerbar y el presidente era Perón. Exacto. Nosotros se seleccionó un grupo de entre más de 1.500 profesionales recién graduados para renovar el stock de agregados comerciales del país en el resto del mundo. Y en esa época el secretario Tetamanti decidió abrir consejerías comerciales en Asia y en África, de manera que estábamos predestinados para esos lugares. Ahora, tan jovencito, ¿no es cierto?, ya con este desafío, ¿cómo hiciste para llegar a esto y para poder ir con esa fuerza que uno necesita a tan corta edad, sobre todo, y a encontrarte con todos estos gigantes que era Buenos Aires, que era a nivel nacional y después de manera internacional también? Bueno, un poco estaba predestinado también, porque yo acá estudié, como decía, Resistencia, Ciencias Económicas, y dentro de Ciencias Económicas el 95% estudia Contaduría. Ajá. Y el 4 o 5% estudia Economía. ¿Eso qué quiere decir? Cada 300 alumnos que eran en esa época, 4 o 5 estudiamos Economía. Claro. Y ya hasta los mismos profesores nos inducían y nos hacían conocer de que en poblaciones pequeñas, Corrientes tenía en esa época 250.000 habitantes, más Resistencia, la mitad de lo que es ahora, ambos, el trabajo de un economista es insuficiente. Usted que está en el tema salud, no se puede instalar un tomógrafo computado en una población con 50.000 habitantes. No funciona, digamos, no da económicamente. Entonces yo cuando estudiaba ya sabía que tenía que ya tenía esa visión, digamos, ¿no es cierto? Ya tenía esa visión. Pero yo creo que es, como uno siempre dice, ¿no es cierto?, la experiencia, captar esto y ir formándose de alguna manera. Sí, fue un proceso, es todo un proceso. Ahora los 64 años son un proceso de acumulación también por los años. Exactamente. También por los y por la experiencia. Y por la experiencia, por supuesto. Que por ahí es lo que a nosotros más nos interesa y decimos a quiénes votamos, a quiénes tenemos enfrente, qué va a hacer por nuestra provincia, de qué manera nos va a ayudar, porque por ahí decimos, a nivel nacional nos sentimos como un poco desprotegidos, ¿no es cierto? Y uno necesita hombres o mujeres de bien en la política que luchen y que peleen por nosotros, en una palabra, y somos nosotros quienes entregamos el poder. Así es. Y atrás de ese poder para hacer cosas
en el buen sentido de la palabra, me estoy incorporando ya en esta carrera política, porque en el transcurso de mi vida, mi carrera fue más que nada como economista técnica, aunque la economía y la política están absolutamente insertadas. Pero realmente mi tarea fue de consultor económico privado, generalmente para los sectores de gobierno, vinculado con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano, y yo era lo que se llamaba en esa época, a los 26, 27 años, un consultor disponible. Un consultor que tenía que, express, creo que era la expresión que decían en inglés, que uno tenía que estar disponible cuando lo llamaban para el lugar que sea. Fulano tal quiere ir necesitamos que alguien vaya durante 2 semanas a Guatemala a hacer un informe sobre el estado macroeconómico del país. Y uno tenía que llegar un sábado a la noche y el domingo leer los diarios, porque todos los diarios los domingos sale la cuestión económica de la semana. En 1 o 2 días tenía que hacer el diagnóstico, como en términos médicos, del estado de salud de la economía. ¿Y cómo ve el estado de salud de la economía hoy a nivel nacional? Y nuestra salud económica está con fiebre. Este cuerpo económico tiene mucha fiebre. La inflación, para el público que nos ve, es un indicador de que algo está funcionando mal en el cuerpo económico. Es igual que la fiebre. Exacto, una alarma. Es un indicador que algo está funcionando mal en el cuerpo biológico. Es una alarma. Si nosotros al cuerpo biológico la fiebre la queremos bajar con paño de agua fría o la queremos bajar con un multín, que era un remedio viejo, eso refleja mi edad, es tapar el problema, es esconder el problema. Y lo que se hace acá en estos momentos es negar el problema, que es lo más grave, después tapar el problema y en algún momento esto salta, explota, pero yo no lo hago como estado alarmista, sino como una cuestión de realidad. Después están las causas y las explicaciones por qué llegamos a esta situación, que si vos me permitís, yo vengo diciendo esto desde el año 2004, o sea, hace más de 10 años, porque cuando se produce diríamos, en términos económicos, en el año 95 ya tenía que haber entrado la Argentina en un proceso de mini devaluaciones, porque teníamos Brasil, la crisis de Rusia, la crisis de México, varias crisis internacionales, el país estaba muy integrado al mundo, como estuvo desde que nació, porque este país está integrado y es globalizado desde la Organización Nacional de 1890. De manera que cuando hay cambios de tipo de cambio, o sea, de la moneda o del valor del dólar en Brasil, acá hay que hacer en forma automática el ajuste para mantener el equilibrio comercial. Exacto. Acá nosotros que vivimos en frontera conocemos perfectamente esto, las variaciones. Lo sentimos, las variaciones de tipo de cambio, que es una cuestión en la economía muy importante. Es como la moneda en la economía es como la sangre en el cuerpo humano. Y hoy decía que la inflación es un indicador de fiebre, de que algo está funcionando mal. Acá es muy fácil saber cuándo hay atraso cambiario y cuando hay adelanto cambiario. Es decir, adelanto cambiario, o sea, el peso sobrevaluado, cuando un peso vale mucho, es cuando la gente que habitualmente, usted señor que me escuche, que seguramente lo habrá hecho, que habitualmente va de vacaciones a Carlos Paz o puede ir de vacaciones a Villa Gesell, ese, con una situación de tipo de cambio sobreestimado, del peso sobreestimado, ese va a Miami. Claro. O con menores recursos uno dice, bueno, conozco Asunción o conozco Torres, Camboriú o algunos lugares de playas de Brasil, que son accesibles para la mayoría de la gente. Y cuando uno ve muchos turistas en la calle Florida, en Buenos Aires, brasileros o extranjeros, o personas que vienen a hacerse tratamientos médicos a Argentina, es porque el peso está muy devaluado. Es la situación, ahora vimos una situación muy difícil y muy mezclada porque hubo mucho toqueteo de la economía, entonces uno no tiene claro si está sobrevaluado o está devaluado. Tenemos un tipo de cambio oficial de 9 y pico, tenemos un dólar blue de 15, entonces eso es un indicador de que está funcionando mal. Pero cuando se vuelven más graves, cuando nosotros vemos en nuestra ciudad, acá en Corrientes, camionetas con patente de Paraguay.
Cuando vemos muchas camionetas con patente de Paraguay o en Posadas muchos autos con patentes brasileros, quiere decir que el peso está muy devaluado y la moneda de ellos, el guaraní en este caso o el real, tiene más poder de compra que en su propio país. Bueno, y lo estamos viendo. Es fácil darse cuenta. Nosotros entendiendo desde nuestro lugar, que nos explicaste clarísimo, y bueno, desde tu lugar también como economista, que lo tenés más que claro. Sí. Y hoy estamos viendo esto, lamentablemente, ¿no es cierto? Estamos viviendo esto desde el año 2007. 2007, sí, 2007, sí. Desde que... Vos lo dijiste en el 2005, que empezaste a hablar y a ver más o menos estos cambios, claro, que iban a futuro. 2005 empieza a tener peso específico. Exacto. A nivel nacional Moreno, con una ideología de control de importaciones, de exportaciones, sobre todo de exportaciones. Cuando se prohíbe la exportación de carnes de Argentina, el stock ganadero que habitualmente es 50, 52 millones de cabezas en todo el país, Corrientes es la tercera provincia en mantener stock ganadero, empieza a bajar el stock, porque la gente cuando ve que el ganadero, cuando ve que su negocio es poco rentable, liquida vientres, liquida madres, entonces así baja el stock. El stock ganadero en esta década ganada, como algunos quieren inducirnos a pensar, realmente se han perdido más de 10 millones de cabezas. El área de trigo ha disminuido sustancialmente. Venía escuchando por radio declaraciones de una persona que es para mí muy seria y es conocida, es amiga, pero cuando está en el gobierno nacional debe defender las instrucciones que se recibe, que Seguro. Es Carlos Casamequela, que es una persona solvente, muy técnica. Y estaba diciendo, viviendo en otro país, escuchaba al locutor de la radio que decía, ¿pero qué, de dónde vive Casamequela? Bueno, y pasa cuando hablamos de inflación, que ahora también vamos a contar un poco a la gente a qué nos referimos, porque escuchamos una cosa, nos plantean otra, nos ponen en pantalla que la inflación está, que no está, que hay, que no hay. ¿Qué es la inflación? ¿Y qué es lo que nosotros como ciudadanos debemos saber y aprender? Una cosa es que en lingüística, en el hablar, hay tres errores que habitualmente se cometen. Uno es la generalización, otra es la distorsión y otra es la omisión. Bueno, este gobierno es experto en lingüística, es experto en transmitir las cosas de manera distinta a la realidad. Por ejemplo, acá se habla y todo el mundo escucha que el dólar sube, que el dólar va a subir, que el dólar va a explotar, como si el dólar fuera el culpable de nuestros males. Realmente es el peso el que baja en relación al dólar. El dólar siempre está ahí. Una taza de café grande en cualquier país del mundo cuesta $2 y siempre cuesta $2. Ahora acá, si esa taza de café cuesta primero 6 pesos, 8 pesos, después 20 pesos, no es el problema del dólar, es el problema del peso que pierde valor. Cuando existe problema de inflación, las primeras personas que sufren son las personas de ingresos fijos, las que ganan salarios fijos o los que tienen jubilación fija. Por eso siempre están las pujas salariales en situaciones de inflación, porque cuando no hay inflación la gente está satisfecha, pero quiere ganar más porque esa es la naturaleza de las personas, ganar y vivir mejor, que es genuino. Pero el dólar carcome y el mal manejo del tipo de cambio, mejor dicho, del peso, carcome los ingresos de los bolsillos, porque uno puede estar ganando unos pesos con un sueldo equivalente a comprar 3 pares de zapatos y 2 pantalones y 3 camisas. Y quedamos para ahí. Ponerlo en términos de productos, ¿no? Cuando hay inflación, primero en vez de 3 pares de zapatos ya puede comprar 2, en vez de 3 camisas puede comprar 2, y en vez de 3 pantalones puede comprar 2. O a veces cambian lo que se llaman precios relativos, el valor del par de zapatos y el valor de los pantalones. Ese es el problema más grave de la inflación, que produce cambios de precios entre productos. Además es así como nos damos cuenta nosotros, por decirlo de alguna manera. Además que es por definición la suba generalizada del nivel general de precios. Entonces, si por ahí nos dicen, como nos mienten, dicen la lista de productos, la canasta de productos de bienes controlados, tienen un nombre que ahora no me acuerdo. Y aparte tienen por ahí esas canastas familiares de con cuánto se consume, con cuánto se puede comer. Escuchás unas cosas como que decís, no sé de dónde van a comer de esa manera con 15 pesos, 20 pesos. Exacto, porque el problema se refleja en las tarifas, en los impuestos, en los precios de la economía. En los precios de la economía, totalmente. En los salarios, porque la economía tiene 4 o 5 precios. Un ministro de Economía maneja una economía, si es sabio,
manejando 4 o 5 variables que te digo al público. Sí. El nivel general de salarios, el nivel general de impuestos, ingresos y gastos del Estado, los precios de los costos y de los insumos de producción y los precios de los productos terminados. Los productos terminados son los que se miden sus valores y reflejan el valor inflacionario. Pero también hay inflación de costo, hay inflación de insumos, hay inflación importada, hay muchos tipos de inflación. Y la Argentina en su historia vivió y conoció todos los tipos de inflación. Actualmente vivimos una inflación claramente de carácter monetaria, dado que el Estado, también por capricho de política general del Estado Nacional, ha decidido publicitar que no depende del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Nosotros seguimos en default como país, entonces nosotros no tenemos crédito externo. Si el Estado gasta más, como vos podrías gastar más de lo que ganás en tu casa, hay déficit. Se le pide prestado al vecino, se le pide prestado al pariente, se le pide prestado al marido, pero llega un momento donde alguien dice basta. Bueno, eso le dijeron a Argentina, basta, arréglense con lo que tienen. Entonces, ¿cómo se arregla con lo que tienen? Lo primero que se hizo acá fue desvincular, o mejor dicho, vincular nuevamente al Banco Central de la República Argentina, que es el único organismo, institución, porque es realmente una institución cuya misión es velar por la estabilidad de la moneda. Cuando el Ministerio de Economía tiene déficit presupuestario, o sea, recauda menos de lo que gasta, lo primero que hace es manotear recursos existentes. Y eso ha sucedido en la historia, no solamente con este gobierno actual. ¿Cuáles son esos recursos? El sistema de previsión social. Por eso manotearon las AFJP. Claro. Fue un sistema realmente justo, que debe convivir con un sistema de reparto, que es el reparto de la jubilación estatal, en donde una persona realmente, uno a veces piensa, escucha decir, uy, trabajé toda mi vida y mi jubilación no alcanza. Claro. Creo que no alcanza, en primer lugar porque los aportes que uno hizo no son suficientes para tener la jubilación que uno desearía tener. Se tiene que hacer aportes mucho más altos. Además, en términos por política, el Estado se mete y da jubilación a personas que no han aportado en su vida. Bueno, porque necesitan, porque es una necesidad. Diríamos, el otorgar está justificado. Lo que no está justificado es el cómo dar esos beneficios. Y el de dónde dar, ¿no es cierto? Y para dar beneficios, siempre en la economía alguien paga o alguien se le quita. Es decir, a veces se dice las empresas multinacionales, los intermediarios, los países extranjeros. No necesariamente es así. Acá se le quitó a las AFJP, donde las AFJP no eran de gordos millonarios con habanos norteamericanos, yanquis, invasores, eran fondos de los trabajadores. Claro. El sistema de pensión, y en el sistema capitalista los subsistemas de pensión son de los trabajadores, no es de la gente rica. Exacto. Los trabajadores tienen un mecanismo genuino de defender sus aportes de pensión, como para que se merecen, ¿no es cierto? Bueno, el Estado Nacional en los últimos años, varios años, ya más de 6 creo, eliminó el sistema de AFJP, que era un sistema privado de jubilación. Claro. Y nosotros éramos, por ejemplo, en otro tema, nos autoabastecíamos de gas, de petróleo, es más de energía, exportábamos esos bienes, sobre todo energía. Después de la existencia de Yacyretá pasamos a ser exportadores de energía, siempre fuimos exportadores de gas a Chile, y con toda esta historia de cuidar con lo nuestro, que es uno de los que estuvo ayer acá en la ciudad, que es Aldo Ferrer, que tiene un librito que dice Vivir con lo nuestro, con esa mentalidad conservadora, aunque se denominen progresistas, son unos conservadores, y el vivir con lo nuestro realmente atrasa al país. Claro, a nosotros. Exactamente, es así. Bueno, y hablando ya un poco más de lo que es de Yacyretá, leí algo que había escrito también, ¿no es cierto?, en cuanto a una reparación histórica que nos merecemos nosotros a nivel nacional como correntinos. Claro, sí, porque hay una ley vieja que es de la época del proceso militar, que es la 22021, que esa ley es el sistema de promoción industrial que usaba San Luis, Catamarca, La Rioja
y San Juan. A ese sistema se le llamó reparación histórica. Realmente era un sistema de promoción industrial que hacía localizar artificialmente empresas en esas ciudades o en esas provincias porque no pagaban el IVA y eran competencia desleal con empresas, con el resto de empresas del país. Por ejemplo, acá hay un claro ejemplo con Tipo Haití. Tipo Haití sobrevivió por su propia eficiencia durante todos estos últimos 20 años o más de 20 años que existe esa ley. Tenía que competir contra empresas radicadas en Catamarca, en donde no había algodón o había muy poco algodón, no pagaban impuestos, y la única forma de sobrevivir de Tipo Haití ha sido, Tipo Haití con muchas empresas más, ¿no? Sí. Con eficiencia, con mayor inversión, con mayor endeudamiento, con mayor efectividad en el trabajo del personal. Entonces esas son situaciones de competencia desleal e injustas. O como tener un sistema especial en Tierra del Fuego porque está lejos. En Tierra del Fuego está lejos porque está lejos y tiene que estar lejos. Exacto. Porque está lejos. Está ahí. No se puede armar artificialmente en la economía una élite o una clase o una localización de actividades económicas en forma artificial. Tiene poca vida. Exacto. Tiene poca vida hasta que uno le quita el oxígeno. Cuando le quita el oxígeno, volviendo a la salud, se muere esa actividad. Tal cual, es así. Bueno, pero el cambio también se va a venir. Yo creo que la gente necesita este cambio, este aire que necesitamos todos, ¿no? Ahora se necesita cambio, aire nuevo, porque este proceso ha durado 10, 12 años o poco más, desde el 2002, 13 años, claro. De manera que renovar las instituciones, porque también el Poder Ejecutivo es una institución. Este Poder Ejecutivo no respetó las otras instituciones madres de la República, que son el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Sí. Y aquí vamos al Poder Legislativo. El Poder Legislativo también tiene que estar compuesto por gente que tenga razonable conocimiento y razonable sentido común y razonable sensibilidad para el pueblo que lo defiende, que lo representa, mejor dicho. Y en general en los últimos años, aunque tampoco se puede decir exclusivamente de este gobierno, muchos senadores y muchos diputados son levantamanos de lo que dice la mayoría o de las instrucciones que le dan del Poder Ejecutivo de la Nación. ¿Ese cambio lo va a revertir usted? Ese cambio, una golondrina no hace verano, pero pero por algo se empieza. Pero si uno devuelve una estrella de mar al mar, salva algo, ¿no es cierto? Si por algo se empieza, sí, yo estoy convencido. Es muy fácil lo que el país necesita. Sí. No es tan complicado ni alarmante, ni porque el gobierno cambia, si viene el gobernante el país se cae. No, esa también es otra mentira. Como decían los nazis, miente, que algo quedará. Es así. Bueno, la propuesta entonces desde acá, desde este lugar, desde Todos al Poder, donde queremos que es una manera distinta de llegar a la gente, yo quiero que le hables un poquito a la comunidad en general. A la comunidad en general le quiero decir a usted, señora, a doña Elvira, que es un personaje que yo tomé como referente para el tema de electricidad, o a don Ramón, que representa al pueblo, tiene que elegir el cambio. Por eso nosotros estamos en una coalición política que es Cambiemos, donde está el Partido Radical, está el partido El PRO, que es un partido nuevo, de Macri. Yo soy de origen peronista y sigo siendo peronista, pero de los de verdad, no de los últimos que se cambiaron en los últimos tiempos por acomodamiento político o por buenos salarios. Y dentro de ese grupo Cambiemos, a nivel local, a nivel de la provincia, formamos, que también tiene el mismo nombre, por coincidencia, Encuentro por Corrientes, que es el grupo ECO. Entonces yo figuro con el sello del Partido Radical, con el sello del Partido PRO, pero fui invitado por el Partido Conservador Popular, cuyo presidente es Mauricio Micheli, que era vecino y conocido mío en Buenos Aires, que en larga vida en Buenos Aires, y entonces de ahí viene el vínculo, y también con el señor Apino Frete, que es la autoridad del partido acá. Claro. Ese partido forma parte de la alianza ECO, que señora no se olvide, 504B de Bueno, que es nuestra lista para el 9 de agosto. Exacto. Ahí constituimos una alianza y vamos a pelear los votos, y los votos se pelean voto a voto, también a través de los medios de comunicación, pero también golpeando puertas por puertas y sobre todo haciendo propuestas. Acá es donde creo que quieres ir tú.
por ¿Qué supuesto, propuestas tenemos? las propuestas, sí. Tenemos dos clases de propuestas. Las que tienen que ver con la economía y la estabilidad y la institucionalidad del país. En primer lugar, el Banco Central tiene que volver a ser independiente. En segundo lugar, el Congreso de la Nación tiene que eliminar las leyes de emergencia económica para que el Poder Ejecutivo no haga lo que quiera, sino que cada diputado, cada senador defienda al pueblo de la provincia que lo eligió. Y ellos son los principales responsables de toda esta distorsión de la economía que existe, está en el Congreso de la Nación. El Poder Ejecutivo es cuando al perro se le da rienda suelta, hace lo que quiere. Pero el que tiene la rienda del manejo del país es el Congreso de la Nación. Sí. Lo que te ha marcado a lo largo de los años, porque yo creo que la experiencia justamente te la da eso, ¿no es cierto? Los años que has trabajado en los diferentes lugares y lo importante que es que todo ese aporte quizás hoy lo puedas hacer aquí en nuestra provincia y ojalá que a nivel nacional y que nos ayude en lo que nosotros necesitamos. Es cierto, una golondrina no hace el verano, pero lo podemos ir haciendo. Puede convencer a uno, después a otro, después yo creo que a sí. Otro. Esa experiencia a nivel nacional, como decía antes, es desde Palmasola, al norte de Salta, donde salen los primeros tomates, hasta Río Grande en Tierra del Fuego, donde hay ganadería ovina parecida a la que tenemos acá en Corrientes. Y quedándonos un poco en Corrientes, es una provincia que es una provincia en términos geológicos de transición. Está entre la meseta brasilera y la selva paranaense y la cordillera de los Andes, la meseta Chaco Austral y Chaco Boreal. Entonces por eso nosotros tenemos un pocito, que son los esteros de Liberá, y esta provincia realmente son dos provincias distintas, cortadas transversalmente por el medio. Una cosa es la costa del Uruguay y otra cosa es la costa del Paraná. Pero tiene 8.800.000 hectáreas, de las cuales en términos de agricultura se aprovechan solamente 150, 160.000 hectáreas, de las cuales 100.000 son arroz, 45.000 son cítricos. Bueno, nuestro fuerte industrial, ¿no es cierto? La parte cítrica de los arroz también se complementa con horticultura, que también es muy importante. El resto se usa mucho en ganadería. Pero ¿por qué sucede esto? No por la historia y la tradición, como se dice también con mala onda, del estanciero y del ganadero, porque el estanciero y el ganadero grande, latifundista, ya quedan pocos. Vélez Sarsfield en su momento ya se encargó de hacer la reforma agraria, ya está hecha, es decir, pueden quedar algunos pocos con grandes cantidades de tierras. Acá se dedicó más ese ganadero, perdón, pequeño, mediano, grande, se dedicó más a la ganadería por un problema de calidad de suelos. Los suelos de Corrientes son muy pobres en materia de fósforo. Hay una fórmula que se llama N, PK, nitrato, fósforo y potasio que necesitan los suelos para que las plantas puedan crecer, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y eso es lo más importante, que nosotros tengamos también desde ese lado alguien que nos capacite de alguna manera, no solo nosotros, sino los empresarios, que son los que van a llevar esta provincia, ¿no es cierto? Y de ahí se produce toda una cadena de bienestar, porque Corrientes tiene que tener por lo menos, además de las 500.000 hectáreas forestadas nuevas, que es por una ley que yo redacté en el año 97, 98, y que tuve que ir al Congreso muchísimas veces y convencer a muchísima gente para que aprueben esa ley de promoción forestal, porque en esa época, en los 90, era mala palabra hablar de subsidios o de diferimientos de impuestos, o sea, había que remar mucho para tomar una ley. Bueno, en esa época, a principios de los 90, 91, 92, Corrientes tenía 100.000 hectáreas forestadas, hoy tiene más de 500.000. Ahora a mí me llamaron para trabajar en ese sentido, porque hay que ver qué se puede hacer con la madera. No qué se puede hacer, qué hacer con la madera. Nuevos puertos, nuevos puentes, nuevos caminos rurales, nueva electrificación. Y acá quedamos en el tema de electrificación que me mencionabas antes. Nosotros somos una provincia que se ocupó una parte importante de nuestro territorio para construir Yacyretá y para inundar con el lago. No puede ser que nosotros seamos, la principal restricción que tiene la provincia para crecer es la disponibilidad de energía eléctrica, de manera que también es una función del Congreso de la Nación lograr mayor cupo de energía para la provincia de Corrientes, para la erradicación industrial, para parques industriales cuando corresponde, o para actividades económicas dispersas como indica la ley de la naturaleza de la economía. Totalmente, yo estoy de acuerdo en eso, y se necesita, ¿no es cierto? Como decíamos,
que levanten la mano por nosotros, por los correntinos. Es muy interesante tu propuesta. Yo creo que la gente realmente va a escuchar, sobre todo va a conocer, porque muchas veces yo creo que desde este lugar o desde este programa nosotros tratamos de buscar la esencia de cada uno de nuestros políticos o de la persona que tenemos enfrente, de poder llegar, ¿no es cierto?, al que está del otro lado de la pantalla. Yo llego con las declaraciones juradas de la DGI o la FIC, 0 kilómetros. ¿Está bien todo ese papelillo? Habitualmente si es el prontuario como está 0 kilómetros. Perfecto. No ha habido. Usted sabe que eso es lo más importante, después va a tener que resistir al archivo. O sea, hay que resistir al archivo. Hay que resistir al archivo. En este mundo moderno donde tenemos WhatsApp, YouTube y al alcance de todo el mundo, que realmente esa es una inclusión. La tecnología permitió lo que no permitieron los políticos. La inclusión social se hizo a través de los medios no los medios de comunicación, sino las redes sociales. Los instrumentos de comunicación que son las redes sociales. Totalmente de acuerdo. Es más, yo no uso un peso. Y esto le digo a la gente, yo no uso un peso del gobierno nacional, ni del gobierno provincial, ni del gobierno municipal para hacer campaña política. Y además no es necesario gastar mucho. Se gasta mucho en papelería, pero no es necesario. Hay que saber llegar a la gente. Conocer el norte. Exactamente, lo más importante y la experiencia, como decimos, que es lo que le lleva a tener un triunfo, por decirlo así. Bueno, gracias por su presencia. Gracias por la invitación y por todo este tiempo de estar en el aire con ustedes. Encantadísima de haberlo conocido un poco más. Bueno, gracias. Muchas gracias. Llegamos al final de Todos al Poder. Como siempre, gracias a todos por acompañarnos a través de la pantalla de Telemóvil 5. Nos volveremos a encontrar muy pronto. Muchas gracias. Milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón.